Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches a todas, buenas noches a todos, buenas noches a todes. También saludos a todas aquellas personas que nos estén viendo desde YouTube o en algún momento por Twitch fuera de este directo. Esperamos que estéis muy bien, que el verano se esté tratando sin mucho calor. Nosotros en Madrid estamos al menos mejor que la última vez que estuvimos en este directo en el cual yo casi me muero aquí de calor, lo cual se agradece. Y pues poco más. Bueno, aquí tengo a mi compi Amrod, como todas las veces. Hola, ¿Qué ¿qué tal tal? estás? Uy, muy bien, muy bien. Con ganas de continuar. Tenemos cartas curiosas. Pues sí, pues más o menos como os acordáis del último programa, nos saltamos una carta, entonces nos saltamos la carta 25, entonces hoy vamos a ver esta carta que es del año 1938, de febrero del 38, que por terminar y por ver todas las cartas, y luego saltaremos y continuaremos el orden que teníamos, o sea que es a partir de la carta número 34. Vamos a estar entre los años el 38 y el 39 y metiéndonos un poco en el 40, y con estas cartas vamos a terminar un poco todo el ciclo del Hobbit y de cómo empieza a escribir El Señor de los Anillos, porque ya a partir de la carta número 40, como bien dice nuestro compañero Helios Simrahil, que como ya hemos comentado otras veces en la web de la asociación tenéis una guía sobre las cartas y demás, él considera que empezaría el bloque que corresponde a la Segunda Guerra Mundial, que si os acordáis empieza en 1939. De todas maneras, hoy vamos a volver a hablar en algún momento de la Segunda Guerra Mundial, aunque sea un par de pinceladas, pero es que aparecen mencionadas en las cartas. Y no sé si quieres comentar algo más, Amrot, o nos metemos al lío. No, estupendo. Vale. Pues hoy empiezo yo, Sí, eso leyendo es. la carta número 25 que tengo aquí. Ah, mira, ya se me ha adelantado Amro. Mira qué eficiente es. Y vamos a retroceder un poquito. La carta número 26 que leímos la semana pasada tiene que ver un poco con, si os acordáis, que comentamos, que hablaban sobre C.S. Lewis y el libro Out of the Silent Planet, que Amro nos estuvo contando y demás, que tenía que ver con The Observer y con un artículo que se había hecho en su momento. Entonces vamos a ver la carta de respuesta de Tolkien a este artículo, ¿vale? Entonces esta carta está dirigida al jefe de redacción del Observer, que era una revista muy prestigiosa, y ahora mismo, bueno, pues os voy a contar el prefacio, como siempre. El 16 de enero de 1938, el Observer había publicado una carta firmada Abbott, en la que se preguntaba si los hobbits le podrían haber sido sugeridos a Tolkien por lo que cuenta Julian Huxley de los hombrecitos peludos vistos en África por nativos y, cuando menos, por un científico. El escritor de la carta mencionaba también que una amiga decía recordar un viejo cuento de hadas titulado El Hobbit, que figuraba en una colección leída aproximadamente en 1904, en el que la criatura con ese nombre era definitivamente aterradora. El escritor preguntaba si Tolkien nos contaría algo más acerca del hombre y los orígenes de este curioso héroe de su libro. Ello ahorraría a muchos estudiantes una buena cantidad de problemas en las generaciones por venir. Y entre paréntesis, ¿el robo de la copa del dragón por el Hobbit se basa en el episodio de Beowulf? Espero que así sea, pues uno de los encantos del libro es la armonización digna de Spenser de las brillantes hebras de tantas ramas de la épica, la mitología y el cuento de hadas victoriano. La réplica de Tolkien, aunque no estaba pensada para la publicación, veas en la conclusión de la carta número 26, que es la que os he comentado, apareció en el Observer el 20 de febrero de 1938. Y ahora ya me introduzco con la carta. Señor, no es preciso que se me persuada. Soy tan susceptible como un dragón a los elogios y de buen grado exhibiría mi chaleco de diamantes y aún comentaría sus fuentes, pues el hábito, más inquisitivo que el hobbit, no solo profesa admirarlo, sino que pregunta también de dónde lo he sacado. Pero ¿no sería ello más bien injusto con los estudiantes investigadores? Ahorrarles trabajo es robarles la excusa de su existencia. Sin embargo, respecto de la pregunta principal del Habit, no hay peligro. No recuerdo nada del nombre y los orígenes del héroe. Podría hacer conjeturas, por supuesto, pero ellas no tendrían más autoridad que las de los futuros investigadores. Dejo el juego para ellos. Nací en África y he leído varios libros sobre su exploración. Desde 1896 aproximadamente he leído aún más libros de cuentos de hadas de la especie genuina. Por tanto, ambos hechos sacados a relucir por el Habit parecerían ser significativos. ¿Pero lo son?
No tengo ningún recuerdo de vigilia de pigmeos peludos, sea en libros o a la luz de la luna. Tampoco de ningún hobbit aterrador impreso en 1904. Sospecho que los dos hobbits son homófonos accidentales y me alegra que no sean como parecerían sinónimos. Y sostengo que mi hobbit no vivió en África y no era peludo salvo alrededor de los pies. Tampoco se parecía a un conejo, Rabbit. Era un próspero y joven soltero bien alimentado, con medios económicos que le permitían la independencia. Llamarlo sucio conejo era una vulgarización propia de trolls, como hijo de rata era un ejemplo de la malicia de los enanos, insultos deliberados dirigidos a su estatura y a sus pies que lo ofendían profundamente. Sus pies, revestidos convenientemente y calzados por la naturaleza, eran tan elegantes como los dedos de sus manos, largos y sensibles. En cuanto al resto del cuento es, como lo sugiere el Hobbit, una amalgama previamente digerida de épica, mitología y cuentos de hadas, aunque no de autoría victoriana, regla a la que George MacDonald es la principal excepción. El Beowulf se cuenta entre mis más preciadas fuentes, aunque no lo recordaba conscientemente cuando lo escribía. El episodio del robo surgió naturalmente, casi de manera inevitable de las circunstancias. Es difícil encontrar otro modo de proseguir la historia. Supongo que el autor de Beowulf diría lo mismo. Mi cuento no se basa conscientemente en ningún otro libro, salvo uno, y ese no está publicado. El Silmarillion, una historia de los elfos, a la cual se hacen frecuentes alusiones. En realidad, no había pensado en los futuros investigadores, y como hay un único manuscrito, por el momento parece poco probable que esta referencia resultara de alguna utilidad. Pero estas cuestiones son meros preliminares. Ahora que se me hizo ver que las aventuras del señor Bolsón son tema de futura investigación, me doy cuenta de que será necesario mucho trabajo. Se plantea la cuestión de la nomenclatura. Los nombres de los enanos y del mago provienen del Elder Edda. Los nombres de los hobbits de fuentes obvias propias de su especie. La lista completa de sus familias más ricas es Bolsón, Boffin, Bolger, Cineatiesa, Plandigamo, Madriguera, Redondo, Cavada, Corneta, Ganapié, Sacovilla y Tuc. El dragón lleva por nombre un seudónimo, el pasado del verso germánico primitivo Smukan, pasar apretadamente por un agujero, una insidia broma filológica. El resto de los nombres pertenecen al mundo antiguo y élfico y no han sido modernizados. ¿Y por qué dwarfs? La gramática prefiere dwarfs. La filología sugiere que la forma histórica sería dwarves. La verdadera respuesta es que no supe hacerlo mejor. Pero dwarfs armoniza con elves, elfos. Y en todo caso, elf, gnome, goblin, dwarf son solo traducciones aproximadas de nombres en élfico antiguo para seres que no son exactamente de la misma especie y no tienen las mismas funciones. Estos dwarfs no son exactamente los dwarfs del folclore mejor conocido. Se les ha dado nombres escandinavos, es cierto, pero esa es una concesión editorial. Demasiados nombres en lenguas propias del periodo podrían haber resultado alarmantes. Dwarvish era a la vez complicado y cacofónico. Aun los primeros filólogos élficos lo evitaban y los dwarfs estaban obligados a utilizar otras lenguas, excepto en las conversaciones estrictamente privadas. La lengua de los hobbits se parecía notablemente al inglés, como era de esperar. Solo vivían en las fronteras del páramo y en general no tenían conciencia de ello. Sus apellidos son en su mayoría tan conocidos y justamente respetados en esta isla como lo eran en Hobbiton y del agua. Está la cuestión de las runas. Las utilizadas por Sonin & Company, por motivos especiales, estaban comprendidas en un alfabeto de 32 letras semejantes, pero no idénticas a las runas de las inscripciones anglosajonas. Hay sin duda una conexión histórica entre las dos. El alfabeto fianoriano, utilizado generalmente por aquel tiempo, era de origen élfico. Aparece en la maldición inscrita sobre la olla de oro en la figura de la guarida de Smaug, pero por lo demás había sido transcripta. Se puede procurar un facsímil de la carta original dejada sobre la repisa de la chimenea. ¿Y los acertijos? Habría mucho que investigar acerca de las fuentes y las variantes. No me sorprendería en absoluto que la pretensión, tanto del Hobbit como del Gollum, de haber inventado alguno de ellos quedara desautorizada. Finalmente le planteó un pequeño problema al futuro investigador. La narración de la historia se interrumpe por un año, poco más o menos en 2 puntos. ¿Cuáles son? Pero probablemente eso habría sido descubierto de cualquier modo. Y de pronto recuerdo que el Hobbit pensó, el pobre tonto, cuando el dragón sucumbió a la lisonja. Me temo que el comentario del Hobbit y el suyo será ya el mismo. Pero debo admitir que la tentación fue grande. Suyo, etcétera, J.R.R. Bueno, esta carta creo que podríamos dividirla en 2 partes. Sí, físicamente la carta está dividida en 2 partes, pero creo que serían 2 partes. Por un lado, tenemos cuando Tolkien, podríamos decir que se lo está tomando realmente en serio y está contestando alguna de las cuestiones que
podrían tener los lectores. Por ejemplo, el origen de los hobbits. Como ya hemos comentado en otros programas, los hobbits van a traer verdaderos quebraderos de cabeza porque no existe una figura similar o con la que comparar en la mitología inglesa o en la mitología irlandesa. O sea, hay como cosas que se parecen, pero no es tan evidente como puede ser un elfo o un enano o simplemente un humano, un mago o un wargo, que ya eran algo que estaba en el imaginario colectivo. Entonces la gente va a intentar buscar muchísimas referencias y saber de dónde vienen, por qué existen. El juego de palabras con Hobbit y Rabbit, me suena que ya lo hemos comentado, lo comentamos en la reunión anterior, ¿verdad? Eso es. Entonces, bueno, pues lo voy a pasar un poco así de puntillas, si no podéis ver el programa previo y os enteráis un poquito más. Entonces parece que él no conoce ninguna historia, no sabe de dónde ha sacado el nombre de Hobbit, o dice no recordarlo, empieza a asumir que puede que empiece a tener influencias. O sea, al principio decía que todo era genuino, que todo le había surgido a él, ¿no? Pero ya, por ejemplo, con Beowulf dice, oye, pues puede ser, o sea, no soy consciente de haberlo hecho, o sea, no lo he hecho de forma consciente como intentando hacer un guiño a Beowulf, pero oye, pues la verdad es que me cuadraba bien y he decidido ponerlo, ¿no? A Entonces mí es... me parece sorprendente porque, o sea, Bilbo cuando entra a la caverna de Smaug puede robar cualquier cosa, pero roba una copa de oro. Es que es muchísima coincidencia. Pero bueno. Es que al final parece que todas las cosas que él hace adrede son bromas filológicas, como por ejemplo él comenta con el caso de Smaug. O sea, son siempre bromas filológicas que él decide meter para que la entiendan sus amigos y ya está, lo cual me parece bien, ¿eh? No lo estoy criticando. Pero de momento, como que le cuesta decir, oye, pues esto no me lo he inventado yo. Pero sin embargo, sí que lo hace cuando entra en el modo no serio. Yeah. O sea, a partir de la segunda mitad de la carta, cuando él dice que las referencias provienen del Silmarillion y empieza otra vez a hablar sobre dwarves, dwarves, elf, gnome, cuando empieza a hablar de todos estos términos, es cuando sí empieza a decir que, oye, he tenido influencias en esta obra. Por ejemplo, el Elder Edda, nosotros la llamaríamos la Edda Mayor, nosotros nunca decimos Elder Edda, de Snorri, que es del siglo XIII, pues es de ahí de donde saca todos los nombres de los enanos, de Balin, Gloin, Doin, o sea, todos estos, que acabo de inventar el nombre de un enano, porque me ha dado por ahí, Filikili. Voy. Bueno, ya sabéis todos los nombres de los enanos, y era, hay un nuevo enano que me he inventado yo. Entonces, es la primera vez, ¿no? Como que empieza él a decir, pues mira, esta es mi influencia y de aquí los he sacado. ¿Y por qué utilizo dwarfs? Pues porque es una influencia de esto y de lo otro, es otra broma filológica, o sea, es como las runas, pues dice que las runas son anglosajonas, lo cual es importante porque las runas no son ya nórdicas o escandinavas como podrían caber, no, son runas anglosajonas que tienen como unas pequeñas variantes. Recordemos que él es profesor de anglosajón, él no es profesor de noruego, por mucho que él supiese Old Norse, que supiese de noruego antiguo, la lengua en la que él es especialista es anglosajón, que el anglosajón luego lo utilizará posteriormente para la lengua de los Rohirrim, pero bueno, ahí ya me estoy yendo yo ya más allá. De momento Rohan no existe casi. Entonces, pues, más o menos eso es lo que había pensado así comentar. Sí, cuenta debajo que, claro, si no lo tienes en mente, él habla de una ilustración que ha realizado sobre Smaug, que es en donde aparecen los caracteres feanorianos. Que, mira, es que estaba, mientras hablabas, intentaba compartirla, a ver si es posible. Ya la hemos visto antes alguna vez, pero para que la gente se haga la idea. Ahí está. Entonces son Tengwar, básicamente en la vasija de oro, donde hay una escalera, es una de las primeras veces que vemos estas letras feanorianas, ¿no? Porque claro, él contesta, hay que tener en cuenta varias cosas. Una, que el diario Observer está diciéndole a Tolkien, tengo una conocida que cree haber leído un relato corto que se llamaba El Hobbit, pero claro, tenemos que tener en cuenta que antes no había internet, tú intentabas recordar haber leído algo, ¿no? Y te podía sonar o no. Y era muy difícil, ¿no? Encontrar esos paralelismos porque no tenías un Google donde buscar, ¿no? Y ella decía haber leído en 1904 un relato llamado El Hobbit.
Y otra cosa es que me llama mucho la atención que Tolkien contesta dando por hecho que la gente conoce su obra. Cuando él habla de caracteres feanorianos, yo imagino a la persona que está leyendo la carta diciendo, pero ¿de qué me está hablando Este este señor. hombre? Claro, porque no conoce su obra. Para nosotros es mucho más sencillo asociarlo, pues, Feanor, pero aquel que no haya leído absolutamente nada, ni siquiera pueden terminar de entender que Tolkien tiene, pues eso, toda una mitología que le sirve de cimientos para su obra, ¿no? Entonces, bueno, era simplemente eso, compartir. Sí, y yo la última cosa que quería compartir de esta carta, y ya pasamos a la siguiente, es bueno que él en ningún momento se arrepiente de haber nacido en África. Eso Nací es. en África y he leído varios libros sobre su exploración, lo dice claramente, lo cual es curioso porque en el siguiente párrafo tenemos que tratar que si son pigmeos africanos, que si los africanos son raros, son bajitos, son medio animales, que si están llenos de pelo, o sea, estamos en el año 38 y todavía teníamos, no por parte de Tolkien precisamente, porque él no hace más que rechazarlo y decir, no digas tonterías, esto no existe, no tal, pero sí que se deja entender todavía que existía esa idea tan racista de la gente negra en África y que eran animales, pigmeos, estas cosas tan horrorosas que se decían en aquella época y que todavía era el año 38. Entonces, bueno, pues al menos comentar que Tolkien siempre parece que va a rechazar cualquier comentario racista Sí, sin ningún tipo de miramiento. eso es. Y es importante luego cuando se le clasifica, a veces con demasiada rapidez, como un nacionalista. Hay que recordar que era posiblemente nacionalista, pero no imperialista. Él no rechaza esas raíces, como dices, africanas. Es de Sudáfrica, ¿no? Sí. Bien, pasamos a la siguiente. Sí. Perfecto, voy a poner el banner. Recordad que estábamos retrotrayéndonos en el tiempo. Volvemos ahora a la carta número 35, que es donde nos habíamos Que no, que quedado. es la cara 34. Para leer 34, 35, 36, 37 y 38. La carta 34 la voy a leer yo. Es muy sencillita, ¿vale? Es una carta escrita a Stanley Unwin. Recordamos que es el director de la editorial en Inglaterra, ¿no? Que ha publicado El Hobbit. Y entonces, pues, bueno, no hay preámbulo en esta carta, pero básicamente es para ver un poco el progreso, los avances que hay con esa secuela del Hobbit, que como vimos en el programa anterior ya tenía nombre, El Señor del Anillo. A Stanley Unwin, 13 de octubre de 1938. Estimado señor Unwin, he trabajado muy duro todo un mes, durante el periodo en que, según mis doctores, debía consagrarme a la distracción, en la continuación del Hobbit. Ha llegado el capítulo 11, aunque en un estado más bien ilegible. Estoy ahora completamente absorto en ella y tengo todos los hilos en la mano. Y ahora debo dejarla a un lado no sé hasta cuándo. Aún las vacaciones de Navidad estarán ensombrecidas por los documentos de Nueva Zelanda, pues mi amigo Gordon murió en medio de sus exámenes honoríficos, y yo tuve que terminar la preparación de los papeles. Pero aún vivo con la esperanza de poder presentarla a principios del próximo año. Cuando en una carta anterior le dije al señor Furth que la continuación se me escapaba de las manos, no era ello un elogio por el desarrollo del proceso. Lo que quise decir era que avanzaba de manera precipitada y olvidándose de los niños. Se había vuelto más aterradora que el Hobbit. Puede que resulte del todo inadecuada. Es más adulta, pero mis hijos, que la critican a medida que se desarrolla, son ahora mayores. Sin embargo, espero que usted sea el juez de ello algún día. La oscuridad de los días actuales ha tenido cierto efecto sobre ella. Aunque no es una alegoría, he recibido ya una carta desde América en la que, aunque no es una alegoría, he recibido ya una carta desde América en la que se me pide una exposición autorizada de la alegoría contenida en el fondo. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Alegoría, chupito. Es importante porque él va, como sabemos, rechazar cualquier interpretación alegórica que se pueda hacer de su obra. Esto le va a obligar incluso a escribir un prefacio de la segunda edición del Señor de los Anillos para, por favor, pedir que no se hicieran interpretaciones alegóricas. Para que veáis, ya estamos en 1939. Ya estaba ahí. Yo quería comentar sobre todo que, pues efectivamente, Tolkien, en primer lugar, debido a su condición física, bueno, pedido que guarde reposo, que tome vacaciones y él pues se ve desbordado por el trabajo que tiene que hacer. Además de la parte de su
amigo y compañero de trabajo E.V. Gordon. El otro día, de hecho, en el Pase la Tengua que organiza la Sociedad Tolkien Española, preguntaban cuáles eran las iniciales de E.V. Eric Valentine Gordon, ¿vale? Y que ya hemos visto con anterioridad porque colaboró con Tolkien en la publicación de Sir Gawain y El Caballero Verde. Tenía como compañero suyo en la Universidad de Leeds, ¿vale? Que también estuvimos viendo, porque Tolkien se termina trasladando a Oxford, y profesor de Viking Club, que también hemos comentado, ¿no? Que se dedicaba, pues eso, a leer las islandesas en nórdico antiguo. Luego, además, quería comentaros una curiosidad, y es que una de las obras que tiene Tolkien más desconocidas es en colaboración con E.V. Gordon. Voy a intentar enseñaros, vamos a ver, la portada. Se trata de la canción de los filólogos, ¿vale? Y es un conjunto de estas leyendas que leían en el Digging Club, ¿vale? Que se fueron recopilando por un alumno y que se intentaron publicar. Aquí la tenemos. Teóricamente, es una de las obras más difíciles de encontrar ahora mismo. Es súper complicado hacerte con una edición de la canción de los filólogos de Tolkien y E.V. Gordon. Claro, yo busqué, pero ¿por qué es tan complicado, no? Bueno, pues es que al fin y al cabo eran una serie de lecturas que fueron haciendo en islandés antiguo, ¿no? Y que un alumno de la Universidad de Leeds, tengo por aquí el nombre, H. Smith, del College de London, la recopiló, ¿vale? Entre el año 35 y el año 36. Y dentro de la propia universidad intentó imprimirlas, ¿vale? Como un folleto, pero claro, tenían una imprenta pues muy rústica, de madera, reconstruida, ¿no? Entonces, como este alumno no tenía el permiso ni de Gordon ni de Tolkien, estos folletos solo permanecieron en el recinto de la universidad, nunca se distribuyó. ¿Qué ocurre? Que durante la Segunda Guerra Mundial este college va a ser bombardeado y esta biblioteca va a arder. Entonces, la mayoría de las copias de la canción de los filólogos de Tolkien se destruyeron durante ese incendio. Y hay que ser una de las obras más complicadas de encontrar. ¿Vale? Quería comentar eso y luego quería comentar una cosa que me ha llamado la atención porque estaba intentando averiguar en qué parte se encuentra Tolkien, y es que en la carta él dice que se encuentra en el capítulo 12, si no me equivoco, pero luego lees la biografía del mismo autor, de Humphrey Carpenter, y habla del capítulo 7. Entonces, me ha sido complicado averiguar exactamente dónde estaba Tolkien en este periodo, porque el propio Carpenter se contradice, y no he encontrado tampoco un índice de ratas donde diga exactamente cuál es. Pero más o menos, para que os hagáis una idea, cuando él dice que la historia se está volviendo mucho más oscura, es porque aquí Gandalf ya está hablando con Bingo. Bingo sería el hijo de Bilbo, si recordáis, todavía no es Frodo, sobre que la única manera de destruir el anillo es marchando a la región de Mordor y arrojándolo a lo que aquí llama la grieta de la tierra. Todavía no tiene un nombre como es en el Monte del Destino, ¿no? Y ahí que se está volviendo mucho más oscuro, ¿no? Porque la única manera de destruir este artefacto es yendo al corazón del mal, ¿no? Y bueno, pues poco más. Esta carta, pues eso, destacar lo de la alegoría, E.V. Gordon, la canción de los filólogos y pues esto que comentábamos de que la historia se está volviendo mucho más oscura. No sé si quieres aportar algo, Adedel. No. Perfecto. La verdad es que no. Si alguien tiene en casa una edición de la canción de los filólogos, que sepa que es cotizada. Está cotizada, es complicada de encontrar. Y aceptamos regalos. Aceptamos regalos, efectivamente. Muy bien, pues si quieres damos paso a la siguiente carta. Vale, perfecto. Pues yo continúo con la carta, ahora sí, la carta número 35. Cambiamos de año, nos vamos al año 1939. Esta carta tampoco tiene prefacio, está dirigida a C.A. Forth, ya sabéis, de Allen and Unwin, que es la principal persona. Ya sabéis que va Stanley, Raymond, va turnando, ¿no? Y continuamos. Como siempre, número 20 de Northwood Road, Oxford, 2 de febrero de 1939. Estimado señor Forth, a fines del último periodo de la nueva historia, El Señor de los Anillos había llegado al capítulo 12 y había sido reescrito varias veces.
con lo que alcanzaba a cubrir más de 300 páginas manuscritas del tamaño de este papel y por lo general escritas con igual densidad. Harán falta 200 al menos para terminar la historia que se ha desarrollado. ¿Podría darme una idea de la última fecha en que debería llegar el manuscrito completo? He escrito bajo toda clase de dificultades, incluida la mala salud. Desde principios de diciembre no he podido tocarla. Entre otras tareas y dificultades que la súbita muerte de mi amigo el profesor Eric Gordon me ha impuesto, tuve que terminar con los exámenes de Nueva Zelanda que me ocuparon casi enteras las últimas vacaciones. Luego contraje la gripe de la que acabo de recuperarme, pero tengo otras pesadas tareas por delante. Estoy en la cumbre de mis tensiones financieras, impuestas por la educación. Mi segundo hijo clama por ingresar a una universidad y el pequeño quiere asistir al colegio, después de un año en manos de especialistas en enfermedades cardíacas. Y estoy obligada a tomar exámenes, pronunciar conferencias y qué sé yo qué más. Quizá piense usted en el señor Bliss. Y Egidio el granjero recibió en septiembre o octubre el manuscrito de la versión ampliada. Creo que El Señor de los Anillos es de por sí bastante mejor que El Hobbit, pero puede que no resulte muy adecuada como continuación. Es más crecida, pero también ha crecido la audiencia para la cual fue escrito El Hobbit. Los lectores jóvenes y adultos que clamaban conocer más del nigromante son los que deben ser inculpados, pues el nigromante no es juego de niños. Mi hijo mayor está entusiasmado, pero sería un alivio para mí saber que mis editores están satisfechos. Si la parte escrita hasta ahora les satisficiera, no hay necesidad de temer por la totalidad. Me pregunto si no sería atinado hacer mecanografiar lo que ya tengo escrito y mandárselo para que lo vean. Por cierto, lo acabaré finalmente. No importa lo que ustedes piensen de él, pero si les pareciera que no es lo que quieren como continuación del Hobbit, no habría ya una presión desesperada. La escritura del Señor de los Anillos ha resultado laboriosa, porque he estado haciéndola del mejor modo de acuerdo con mis posibilidades y considerando cada una de las palabras. La historia también tiene, lo imagino con complacencia, alguna significación. En los momentos libres sería más fácil y más rápido completar las tramas ya compuestas de las historias de carácter más ligero del pequeño reino que deben acompañar a Egido el granjero. Pero preferiría terminar el cuento largo y no permitir que se enfríe. Déjeme saber lo que piensa. Puede que parte de las vacaciones de Pascua esté libre. No todas, tendré que preparar algunos papeles y llevar a cabo algún trabajo para una posible emergencia nacional que me llevará una semana. Tengo que ir a Escocia en marzo o abril. Es posible que termine en junio. Y el manuscrito sería definitivo, nada de demorarse con pruebas de página. Pero no dispondría de tiempo ni de energía para ilustraciones. Nunca fui capaz de dibujar y todo apresurado impulso de hacerlo parece haberme abandonado. Un mapa absolutamente necesario sería todo lo que podría hacer. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, esta carta es una continuación de la anterior. Vemos que entre octubre y febrero la verdad es que él no ha avanzado mucho. Sí que sabemos que tiene unas 300 páginas del tamaño de una cuartilla de papel, que entendemos que será más o menos el tamaño de las cartas que él enviaba a mano, lo cual no pensemos que son 300 páginas de ordenador, que en ordenador todo ocupa menos. O sea, para que os hagáis una idea, pues tendría la primera parte, bueno, la primera parte del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, aprox, más o menos. Es curioso que él ya está pensando en una fecha límite, o sea, él ya se está poniendo un deadline, todavía estamos en el año 39, de cuándo tiene que tener escrito el Señor de los Anillos, que por cierto ya pasa a ser el Señor de los Anillos y no el Señor del Anillo en esta carta, si os acordáis, como lo ha comentado antes Amrod. Parece que la muerte de Eric Gordon es el mismo personaje que hemos visto en la carta previa. Vemos que Tolkien otra vez vuelve a contraer la gripe. La verdad es que es normal, en esta época la gente está muy enferma. Y es curioso porque, bueno, nos va dando por fin pinceladas sobre su familia. Lo digo porque va a ser más importante para las próximas cartas. Su segundo hijo que irá a la universidad. Su segundo hijo es Michael, ¿no? Sí. Siempre confundo el primero con el segundo. John, Michael, Christopher y Cristina. Por eso, su segundo hijo es Michael. Michael, si no os acordáis, Michael es el que se convierte en sacerdote, ¿no? Creo que sí. Sí. No voy a comentar. Podéis buscar a Michael Tolkien en internet y encontraréis algunas cosas. Continúa. Por suerte, Christopher parece que ya está en... John es el sacerdote y Michael es el que va a la universidad. Gracias, Nick Knight. Es que siempre confundo a los dos. Siempre. O sea, tengo muy claro qué es lo que hace Christopher, pero ya entre John y Michael es donde empiezo a tener ahí los líos. Perdona.
Bueno, vemos que él sigue en el mundo de querer publicar Egidio el Granjero. O sea, el señor Bliss lo va diciendo de vez en cuando. Ya sabéis que el señor Bliss estaba más hace como en las primeras cartas y ahora está muy empecinado con Egidio el Granjero. Y de hecho lo comenta más tarde que quiere seguir hablando de este pequeño reino que comentamos en unas cartas anteriores. Si os acordáis, el Egidio era este personaje que vivía que se preparaba para luchar contra un dragón, pero él era un granjero y luego, bueno, es una novelita corta que tiene lugar en un mundo de fantasía que no es la Tierra Media, pero sí que es un mundo de fantasía y entonces a él le hubiese gustado continuar también esa historia. Pero él es consciente de que ahora que tiene por fin las ganas de continuar con El Señor de los Anillos y que parece que tiene la inspiración, no debería distraerse escribiendo otras obras, ¿no? Ya sabemos que, por desgracia, eso no se va a mantener en el tiempo, porque se va a dedicar a escribir otras cosas o porque no va a tener tiempo para poder hacerlo, que al final pues la universidad le quitaba demasiado tiempo para dedicarse a escribir de forma plena. En cuanto a lo de la emergencia nacional, que aparece mencionado en el último párrafo, bueno, la emergencia nacional aparece, bueno, Carpenter le dice cuál es esa emergencia. Estamos en el 2 de febrero de 1939. La Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre de 1939, pero ya durante los meses previos se sabía que la situación empezaba a ser cada vez más tensa en Europa y luego posteriormente en el resto del mundo, pero principalmente en Europa. Es cierto que el 1 de septiembre es cuando Hitler invade Polonia, pero Hitler ya se había metido en otros sitios y estaba bastante latente la posibilidad de que hubiese una guerra. Entonces parece ser que él hizo algunos cursos para ser criptógrafo para la Segunda Guerra Mundial. O sea, él se estuvo preparando en caso de que sus servicios fueran necesarios en la contienda. Es cierto que al final, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, se le dijo que finalmente no iba a ser necesario y él nunca llegó a intervenir en la Segunda Guerra Mundial, pero sí que parece que se estuvo preparando y que le buscaron para ello. O sea, no nos olvidemos que él estuvo en la Primera Guerra Mundial y a lo que él se dedicó principalmente era, ¿cómo se llamaba? Es que siempre se me olvida también el nombre. ¿Cómo es el término exacto de lo que él hacía? Era comunicador. Radio era. Sí, era técnico de radio, de comunicación y demás. Mira, me lo preguntaron hace poco, en algún lado. No sé si en Pasa la Lengua o técnico de radio. Bueno, lo pienso. Era algo así. Era... O sea, el nombre exacto no me acuerdo, pero él se dedicaba a transmisiones de radio y era técnico de comunicaciones y en las trincheras. Entonces, él al final tenía una experiencia que el ejército consideró oficial de señales, gracias, Nirna. Oficial de señales era el término exacto. Entonces, él consideró que, bueno, el ejército consideró que él podía continuar con ese trabajo, aunque luego finalmente no se llevó a cabo. Pero bueno, así como pequeño detalle sobre la vida de Tolkien. Y ya por último me llama la atención lo de nunca fui capaz de dibujar y todo apresurar el impulso de hacerlo parece haberme abandonado. O sea, es como que parece que él sigue sin ser consciente de que sus dibujos son buenos, pese a haberse publicado varios de ellos en El Hobbit, especialmente en la versión de Estados Unidos. Aún así, es verdad que a lo largo de los años él va abandonando los dibujos. Y de hecho, el mapa, ya lo veremos más adelante con otras cartas que sé que aparece, pero el mapa lo hará junto con Pauline Vines, ¿se pronuncia? Pauline Vines, sí. Pauline Vines. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, esta carta, pues no sé, es un poco como de transición, ¿no? De intentar centrarse, de continuar con El Señor de los Anillos, su vida sigue, sus hijos crecen, por suerte Christopher está mejor, pero ya empezamos a ver que él es consciente de que va a haber un cambio muy importante en el mundo. Eso es. No sé si quieres añadir algo más. No, creo que no lo has comentado, que hay yo por lo menos en mi edición, un asterisco, en donde sí. No lo he leído, es verdad, se me ha olvidado. Bueno, coméntalo si quieres. Hay aún más hobbits y se sabe más sobre ellos en la nueva historia. Aparece Gollum y Gandalf figura en primer término. Intervienen enanos y aunque no hay dragones hasta ahora, habrá un gigante. Y los nuevos y muy alarmantes espectros del anillo tienen un papel importante. Tendrán que incluir ingredientes para que la gente que disfrutó del viejo guisado encuentre un sabor similar.
Eso es. El personaje es los hijos de Barbon, que será el Ent de Fangor, el bosque de Ent. Bien, continuamos entonces con la siguiente. Sí, Esto. Vamos a poner el banner por ahí. voy. Una carta más cortita. La carta número 36 a Thea Furt Allen Ananwi. El preámbulo dice: el 8 de febrero, Furt envió a Tolkien un cheque por los derechos de autor del Hobbit y le dijo que mediados de junio era el último plazo para que Allen Ananwi escribiera la nueva historia, si es que esta iba a publicarse por Navidad. Perdón, los ratones, ya sabéis. Tú sigue. Contigo. Pensada en 3 de febrero de 1939. Estimado señor Furt, le agradezco mucho su carta y el cheque, que resultó sumamente tonificante. La gripe no me deterioró mucho, aunque me pilló en un momento en el que estaba agobiado por los exámenes, pero mi garganta parece estar empeorando y no me siento demasiado brillante. Haré dactilografiar el material y se lo enviaré. Y si merece aprobación y no exige reescribir demasiado, creo que haré un esfuerzo especial a expensas de otras obligaciones para terminarlo antes del 15 de junio. ¿Mereció Egidio el granjero alguna especie de aprobación en su forma aumentada? Recibí la copia dactilografiada sin novedad. ¿Vale algo? ¿Vale la pena contemplar la posibilidad de 2 historias más, aproximadamente sobre el pequeño reino? Por ejemplo, acabar en la misma forma las aventuras del príncipe George, el hijo del granjero, y Aurelius, el muchacho gordo, vulgarmente llamado Sueño. Es que este está borrado. Y la batalla de Otmur. Me pregunto si este juego familiar, jugado en el campo que nos rodea, supera la tontería. Sinceramente suyo, R. de Tolkien. Pero es que, de verdad, tengo esa línea un poco borrada, porque mi edición está un poco borrada y se ve un poco regular. Pero La mía está bien. entonces, bueno, esta carta, quizá lo más característico es que habla efectivamente bueno, pues de ese porcentaje que él va a recibir de royalties de autor, ¿no? Como escritor. Entonces, él ha percibido el primer cheque y que, bueno, pues no dice que sea cuantioso, pero sí que dice que es, bueno, gratificante, creo que utiliza, ¿no? La palabra. Entonces, pues son sus primeros honorarios como por parte del Hobbit, ¿no? Por esta obra que se está vendiendo muchísimo y entonces destaca que le vienen muy bien. Sin embargo, también resaltar que él físicamente sigue enfermo. O sea, es algo que Tolkien está enfermo mucho tiempo, ¿no? A lo largo de su vida y eso va a ser una barrera importante para luego dar continuidad al libro. Y luego también resaltar que tiene una fecha fin, que es mediados de junio, creo que han comentado, y bueno, pues que sabemos que no va a cumplir, ¿no? Porque es todavía muy temprana. La obra se le va, efectivamente, utilizando sus palabras, se le va a escapar de las manos, ¿no? Y va a continuar durante mucho tiempo después. Un poco más, no sé si quieres añadir algo más. No. Muy bien. Vale, la siguiente carta es la 37, ¿no? Vale, sí. Las siguientes cartas están muy relacionadas. Eso es. Entonces, para no pisarnos y decir lo mismo, como voy a ir yo primero y luego quitarle a él lo que va a decir, porque más o menos son muy similares, hemos optado porque yo voy a leer la 37, él va a leer la 38, que ya serían las 2 últimas cartas que vamos a tratar hoy, y ya luego lo comentaremos las 2 a la vez, que creemos que va a ser lo más útil. Tener un diálogo entre las dos, que hemos buscado cosas muy parecidas, pero con algún matiz diferente, y ya con eso pues terminaríamos el programa de hoy. Así que empiezo yo leyendo la carta número 37, que es a Stanley Unwin. Allen and Unwin estaban por publicar una revisión hecha por C.L. Brand de la traducción de Clark Hall de Beowulf. Tolkien había convenido en escribir un prefacio y durante la segunda mitad de 1939 los editores requirieron noticias repetidamente acerca del avance de este trabajo. Los dejó sin respuesta hasta diciembre, cuando Stanley Unwin de su propio puño escribió para averiguar lo que sucedía. Número 20 de Northmouth Road, Oxford, 19 de diciembre de 1939. Estimado señor Unwin, me sentí bastante consolado al recibir esta mañana su amable nota, aunque amontonaba sobre mi cabeza muchos carbones encendidos. A pesar de las dificultades en que me encuentro, no tengo realmente una excusa para no responder siquiera a sus notas y averiguaciones.
El accidente que sufrí justo antes del estallido de la guerra me dejó incapacitado durante largo tiempo, y eso combinado con las ansiedades y preocupaciones que todos compartimos, la ausencia total de vacaciones y la virtual dirección de un departamento en esta desconcertada universidad, me ha vuelto imperdonablemente descuidado. Apenas supe cómo enfrentar el nuevo golpe de la enfermedad de mi esposa, que amenazó alcanzar su punto crítico durante todo el verano y el otoño. Lo peor parece haber terminado ahora. La tengo de nuevo conmigo, inválida, pero aparentemente recuperándose al menos. Y la amenaza de un cáncer, que fue lo que se temió al principio, ha quedado aparentemente desechada. Yo mismo no he sido reclutado y probablemente no lo seré todavía, pues hasta ahora hay mucho que hacer aquí y he perdido tanto a mi asistente principal como a su suplente. Intentaré concentrar mi fatigado cerebro y escribir un prefacio lo bastante extenso como para preceder la traducción del Beowulf en este instante mismo. Puedo volver ahora sobre el Hobbit y otros asuntos afines. Nunca he dejado del todo de trabajar sobre la continuación. Ha llegado el capítulo 16. Me temo que se está haciendo demasiado voluminosa. No estoy seguro de que vaya a gustar al mismo público, a no ser que también éste haya crecido. ¿Habrá oportunidad de publicarla si la termino antes de la primavera? Si quisiera probarla con alguien como publicación por entregas, estoy dispuesto a ir enviándola por capítulos sucesivos. Pero tengo solo una copia provisional. He tenido que volver atrás y revisar los primeros capítulos a medida que la trama iba cobrando forma más definida, de modo que no hay nada todavía lo bastante definitivo como para dactilografiarlo. Supongo que ahora ya no aparecerá la edición alemana del Hobbit. Fue una gran desilusión para mi hijo y para mí mismo. Habíamos hecho una apuesta sobre la versión de la oración del comienzo. Mi hijo está en Italia ahora, donde ha llevado el Hobbit, y de vez en cuando trata de averiguar cómo va la continuación, que conocía y aprobaba hasta el momento. Pero no tengo tiempo o muy poco, aun cuando lo robe a otras tareas más apremiantes. Entretanto, me gustaría que publicara El pobre Gil el granjero. Al menos está terminado, aun cuando su bulto es muy escaso. Pero divierte a la misma gente, aunque el señor Force parecía pensar que carecía de un público definido. Se está convirtiendo en polvo en un cajón desde que los hijos de H.C. Bennett se divirtieron con él cuando estuve en Cambridge el pasado mes de marzo. Es preciso admitir que se trata de niños brillantes. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Bien, continuamos con la carta 38, que está directamente relacionada, pero transcurre 4 meses después. El preámbulo dice: el 27 de marzo, Tolkien no había entregado todavía el prefacio para la traducción del Beowulf de Clark Hall. Allen y Anwin le enviaron una carta desesperada preguntándole qué había ocurrido con él y diciéndole que bastarían una palabra o dos. El texto enviado por Tolkien junto con la siguiente carta, a pesar de su longitud, fue utilizado íntegro cuando se publicó el libro. 30 de marzo de 1940. Estimado señor Anwin, serían vanas las disculpas ante un comportamiento tan desatento e incivil como el mío. Hace ya mucho que me pareció que la única respuesta posible a su repetida solicitud del 5 de marzo era el envío del texto. He tenido muchas más dificultades que las precisas, a pesar de los muchos desastres que me han ocurrido, pues tontamente he desperdiciado tiempo y trabajo por causa de una equivocación que una consideración más cuidadosa de la foliación de las pruebas de página podría haber evitado. Sabía que una palabra o dos bastarían, aunque no sentía que cualquier cantidad de palabras firmadas con mi nombre tendrían ningún valor particular, a no ser que dijeran algo digno de ser dicho, lo cual exige espacio. Pero estaba convencido de que se esperaba más. No tengo a la mano la carta en cuestión, pero me doy cuenta ahora de que se había previsto una etapa previa, anterior a la prueba de página. Lamento no haber hecho nada en ese momento, pues lo necesario es en verdad un prefacio bastante considerable. La llamada introducción no existe, pues no es más que un argumento. No hay referencia alguna a los problemas del traductor o del crítico. Aconsejé originalmente en contra de todo intento de actualización del material acerca del viejo libro. Los estudiosos pueden obtenerlo en otro sitio. Pero no esperaba una reducción a 10 líneas, mientras que el argumento, la parte menos útil, se reescribió sin omitir detalle. Siendo ello así, trabajé larga y duramente para comprimir, y sin embargo vivificar, aquellas observaciones sobre la traducción que a la vez podrían ser útiles para los estudiosos y de interés para los que hacen uso del libro sin referencia al texto original. Pero el resultado alcanzó a 17 mis páginas manuscritas, de unas 300 palabras cada una, sin contar el apéndice sobre la métrica, la parte más original que cuenta otras tantas. Estaba en esta etapa a principios de marzo, tratando de decidir qué debía descartar, cuando me llegó su carta del 27 de marzo. Bien, todo muy tonto, pues la aplicación muestra a las claras que mi contribución resulta muy pequeña.
Todo lo que puedo hacer ahora es enviar lo que he hecho. Quizá querría tomarla en consideración, presentándosela a Ren, para incluirla más adelante, por ejemplo, si se requiere una nueva edición. Retocada podría convertirse en un folleto adecuado para los estudiantes. La consideración métrica, que se presenta sobre un plan novedoso y tiene en cuenta las relaciones entre el estilo y la métrica, podría resultar atractiva, pues los estudiantes, por lo común, no tienen esto muy claro. Para solucionar la urgencia inmediata, sugiero, con pena, repugnancia y penitencia, que los pasajes señalados con rojo, 1400 palabras, o los señalados con azul, de 750 a 800, podrían ser. Si no, no es demasiado largo. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Muy bien. Pues, En tu ¿sí? carta dice, voy a empezar en este instante mismo y pasan 4 meses hasta que consigue terminar el texto, ¿no? Yo creo que en las cartas podemos, o sea, me da la sensación de que tenemos como un tema superficial, ¿no? El tema más evidente que es esta introducción de Beowulf, pero luego tenemos como diferentes subtemas que creo que son muy importantes para el comienzo de la década de los 40 que vamos a iniciar, bueno, que de hecho iniciamos ya con estas dos cartas. O sea, el 19 de diciembre del 39, 4 meses después, el año 40, creo que son bastante importantes. La carta anterior, la carta número 36, por poner un poco en situación, es del 10 de febrero. Y la siguiente carta que tenemos recopilada es el 19 de diciembre. Eso no quiere decir que en estos 10 meses él no escribiera ninguna carta. Pero ya sabéis que Humphrey Carpenter es una recopilación de cartas, no de todas las que existen, es una selección. Pero sí que parece que al menos para Humphrey Carpenter no hay ninguna carta que sea digna de mención en cuanto a su relevancia para el trabajo de Tolkien. Cartas personales seguro que había mogollón, sobre todo porque nos encontramos que Michael está en Italia, o sea, sería súper normal que él se estuviera escribiendo. Michael está en Italia en 19 de diciembre de 1939 estudiando. Él está estudiando en el Colegio Católico de Roma. Por desgracia, el pobre le va a durar poco porque va a tener que unirse al ejército de la Segunda Guerra Mundial, pero sí que vemos que la guerra en sus primeros meses, sus primeros 3 meses, ha hecho un impacto muy grande en la sociedad británica. Las dos guerras mundiales son muy diferentes. Es verdad que la Primera Guerra Mundial dejó muchos más muertos que la Segunda Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial hizo un mayor impacto en la sociedad británica y especialmente en el territorio británico. Entonces, es normal que él tenga ansiedad. O sea, él vive en su querida Inglaterra, como hemos comentado antes, él es muy nacionalista inglés y su querida tierra está en peligro y su vida literal está en peligro. Sus compañeros, la gente que está debajo de él, no están porque están en el frente de batalla. Él no sabe si quién va a volver. La Universidad Oxford está medio vacía porque la gente ha tenido que afiliarse al frente otra vez. O sea, yo entiendo que todos los recuerdos del año 14, del año 15, vuelven a estar presentes en su cabeza. Entonces es normal que estén meses y él no conteste. Esto es como cuando tú estás con ansiedad y no quieres contestar a un WhatsApp. Y seguro que os ha pasado a todas también. O sea, por favor, dejadme en paz, no quiero contestar. Y luego contestáis 4 días después como si nada hubiera pasado, ¿no? Pues aquí no pasa nada, contestas 10 meses después como si nada hubiera pasado. No, no, no es que te la cree. No pasa nada. O sea, yo entiendo que para los editores sería un marrón. Pero no sé, yo como que empatizo mucho con Tolkien no tiene vacaciones, no hace más que trabajar. Efectivamente, él tenía una débil salud mental, como comentamos justo en el capítulo anterior, que es que ahora mismo esta persona se está diagnosticada con ansiedad, con tendencias depresivas y con muchos problemas. O sea, en esa época no estaba tan diagnosticado como podría ser ahora, pero al releer las cartas y sobre todo la perspectiva que tenemos actual, vemos que lo más seguro es que muchas de las razones por las que él cae enfermo continuamente también es porque está tan exhausto que no tiene manera de luchar contra la enfermedad. O sea, ya se pone enfermo porque sus defensas están tan bajas porque él no puede más. O sea, es que no para de trabajar. O sea, todo es trabajo, trabajo, trabajo. La tensión de tener que entregar esto y lo otro y lo demás allá y los exámenes de Nueva Zelanda que hemos visto antes. Y entonces, bueno, pues
quería pararme simplemente en este primer párrafo de la carta número 37, pues para decir, jolín, pobrecito, ¿no? O sea, a mí me Es, recuerda incluso un poco la situación actual, o sea, espero que no termine igual, pero es verdad que ahora mismo tenemos una situación de incertidumbre, un poco de no sabemos muy bien qué va a suceder en los próximos meses y espero que vaya mejor, la verdad. total. Y bueno, no sé si quieres comentar algo o hablamos ya de cosas más bonitas. Cosas más bonitas, venga. Vale, bueno, comentar ya que es verdad que la edición alemana del Hobbit, otra de las causas de la Segunda Guerra Mundial, pues la edición alemana del Hobbit se queda en el tintero. Si os acordáis, en unas cartas previas habían hablado ya de si él era ario, si no era ario, le había sentado muy mal todo ese tipo de preguntas y luego al final, pues mira, La no hay carta número edición alemana. pues, al final ya se desecha, el mismo dice, pues entonces imagino que ya no se publicará, y menos aún con mi contestación. Hombre, claro, o sea, van a decir, esta persona no es non grata. Pero sí, ya metiéndonos en cosas más bonitas, es sobre esta revisión hecha de qué es lo que está, vamos a decirlo mejor, de qué está hablando él aquí, o sea, qué publicación es esta. Ya hemos visto antes, bueno, pues que está con Egidio y demás, pero ¿cuál es la publicación que le importa aquí? ¿Qué nos importa? Es lo que se conoce como el prefacio de J.R.R. Tolkien a la edición de Beowulf de Clark Hall. Eso es. Entonces, yo voy a centrarme un poco en qué es esto y cuál es el origen, y creo que Amrod va a continuar un poco con otras cosillas. Eso es. Clark Hall, bueno, lo que él quiere hacer es una traducción de Beowulf. No es una traducción simultánea, como por ejemplo tenemos en la de Seamus Heaney, que es la que más tiene todo el mundo ahora mismo, de la editorial Norton, que tienes en una hoja en el texto en inglés antiguo y en la otra hoja tienes una traducción al inglés. No, en este caso es una traducción sin el texto original. Entonces, Tolkien considera que, si bien es muy importante esta traducción, para él se queda todavía todo un poco cojo y considera que es imprescindible leer el texto original, pero que esa traducción es muy útil. Parece que esta traducción estuvo ya presente en el año 35, en el año 36, y desde un primer momento se pensó en Tolkien para hacer una revisión de ella. ¿Por qué se pensó en Tolkien? Porque él en los años 20 ya había querido hacer una traducción de Beowulf. En su momento la quiso hacer en prosa, luego la quiso hacer en verso, luego pasó a prosa, estuvo ahí y luego al final, de hecho, nunca se llegó a traducir. Sin embargo, algunos trozos sí que se llegaron a publicar en algunas obras así pequeñas. Es verdad que ahora tenemos una traducción de Beowulf, o sea, ahora sí que tenemos el libro de Beowulf traducido, pero eso es una obra posterior que se editó por parte de Christopher, que ahí la tiene mi compañero Dan. Entonces, parece que la idea original era que Tolkien fuera el encargado de ello. Sin embargo, Tolkien en un primer momento dijo, mira, a mí no me da la vida, gracias por contar conmigo, pero yo no puedo encargarme de mirar toda esa traducción, ¿vale? Entonces, la persona, que lo tengo aquí, ¿vale? El nombre de la persona que decidió que debería hacerlo es el nombre de una muchacha que se llama Griffiths, M.E. Griffiths. Ella había sido una estudiante bajo su supervisión, o sea, la conocía y sabía que su trabajo era bastante bueno, y ella dijo, bueno, pues yo me encargo de hacer de hacer la revisión. Y tú te encargas de hacer una introducción a esta obra. Esto fue antes del año 38. Bueno, pues al final resulta que esta chica firmó un contrato y todo para encargarse, pero le pasó lo mismo. Se empezó a cargar de trabajo, entonces la revisión de Beowulf también se iba posponiendo en el tiempo. Y Tolkien dijo, pues hasta que la revisión esté hecha, ¿yo para qué me voy a poner a escribir el prefacio? Yo paso, o sea, no voy a hacerlo. Entonces, ya a finales de 1938, esta muchacha Griffiths dice, mira, que no puedo, desiste. Y entonces la editorial le vuelve a decir a Tolkien, oye, Tolkien, por favor, revísanos tú el texto. Y Tolkien dice, vale. Al mes dice, mira, de verdad que no puedo.
Entonces es el momento en el que dice, puf, necesito más ayuda. Entonces es el momento en el que Brent, al final, que también había trabajado con Tolkien previamente, también era profesor en la Universidad de Oxford, o sea, era una persona bastante reconocida en inglés antiguo, junto con C.S. Lewis, también una de las principales personas que estaban por allí pululando, dijo, venga, vale, pues me encargo yo. Y entonces Tolkien dijo, vale, pues una vez que ya te vas a encargar tú, yo hago el prefacio. Y ya Mira, está. pregunta Irma si el nombre de la chica, si lo podemos poner. Sí, voy, lo pongo ahora mismo. Mientras tú hablas, yo lo pongo. Bueno, sí, un poco lo que tú estabas contando. Es fácil confundir la traducción que hace Tolkien de su Beowulf, que es la que va a publicar póstumamente Christopher Tolkien, que es quizá la que se nos venga rápidamente a la cabeza, pero no estamos hablando de esta traducción del propio Tolkien. Estamos hablando de un prefacio que va a escribir a la traducción de otro autor, que es Clark Hall, que se puede utilizar fácilmente en la universidad, ¿vale? Porque, bueno, es un carácter académico. ¿Dónde podemos encontrar a día de hoy este prefacio? Bueno, pues es uno de los ensayos que aparece en el conjunto editado en Los monstruos y los críticos. Aquí hay 7 ensayos. Creo que todavía este libro no lo hemos sacado, pero bueno, para el que no lo conozca, Los monstruos y los críticos es un ensayo escrito por Tolkien, corresponde a una conferencia que dio, donde él posiciona o intenta posicionar a Beowulf como la obra anglosajona más importante que hay. Intenta deconstruirla para entender mucho mejor al autor. Esto es importante porque por entonces era una obra denostada, sobre todo, no por su métrica, que para entonces era brillante, sino porque no tenía una consistencia como podían tener otras obras de aquella época. Entonces, el ensayo, el prefacio del que estamos hablando ahora mismo, que pertenece a esta traducción de Hartwell, se puede leer aquí, ¿vale? Los monstruos y los críticos. Lamentablemente creo que este libro está descatalogado, que solo se puede conseguir de segunda mano, pero es muy recomendable, ¿vale? Porque son 7 ensayos muy interesantes, escritos por Tolkien, y que ayudan mucho a comprender su... De hecho, ¿Encuentros desde el reino peligroso no está? yo creo que no, porque es donde está Egidio. Sí, pero yo creo que está metido en uno de esos. Voy a mirarlo, tú sigue, pero Vale. creo que puede estar ahí. Y bueno, de hecho, otra de las cosas que él, hablando de Egidio, comenta en las cartas es, por favor, de verdad, Egidio, es de vuestra consideración. No, no me sigáis dando largas, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia, lo voy a poner, el comentario de Tarmin Yatu sobre Egidio, porque de verdad, las últimas, fácil, 6, 7 cartas, Tolkien está volviendo a preguntar a Allen y a Nanwin si Egidio de verdad puede ser publicable, que si necesitan más relatos sobre el reino peligroso, que él los escribe. De hecho, al principio Egidio es mucho más corto y él lo amplía. Tiene mucha... Quiere porque cree que está más en sintonía Egidio con el Hobbit que lo que está escribiendo, que esa secuela que se está volviendo más adulta del Señor de los Anillos con el Hobbit. Egidio, pues efectivamente, para aquellos que lo hayáis leído, que está en Cuentos desde el Reino Peligroso, es casi una comedia, ¿vale? De hecho, hace poco, no sé quién lo comparaba, decía, es un poco nuestro Don Quijote, porque intenta, de alguna manera, burlarse de esas novelas de caballería, ¿no? En donde todo llega a un humor absurdo, ¿no? Entonces es muy, muy divertido. Y él cree que está más en sintonía con el Hobbit, está luchando porque se lo publiquen por esa razón, pero efectivamente, Allen Anangui, pues no termina de tener interés. Veo que has puesto... Aquí está. Mary Elaine Griffiths. Vale, estupendo. Si quieres continuar. No, bueno, la verdad es que tampoco tenía mucho más que comentar, o sea, que la verdad es que la parte que yo había investigado, pues más o menos era un poco la historia de cómo habían llegado a ello. Bueno, sí que puedo comentar, por ejemplo, que vemos en la propia imagen que pone Beowulf and the Finnsburg Fragment. Hasta el momento se decía Finnsburg Fragment, sin la E entre la N y la S. Y es Tolkien quien dice, oye, creo que esto se debería traducir así. Entonces es a partir de él que se dice Finnsburg y no Finnsburg, como se venía diciendo hasta el momento. Luego, también en este ensayo
estudia varias traducciones, bueno, en este ensayo y en lo poco que revisa, hace algunos cambios en la traducción de Clark Hell en cuanto a traducción de algunas palabras en inglés antiguo. No sé si alguien tiene este libro, que ya hemos sacado alguna otra vez, o sea, esto no me lo estoy inventando yo, esto lo estoy sacando de J.R. Tolkien and Companion Guide, tiene un apartado que en Prefatory Remarks on Prose Translation of Beowulf, o sea, que es un apartado específico de este prefacio. Entonces, por ejemplo, él comenta que Eaken, la palabra en anglosajón Eaken, que Clark Hall lo traduce como stalwart o broad, huge and mighty, él dice que no debería ser tanto como grande, sino ensanchado. O sea, que son como matices en la traducción que él está dando para que sea lo más fina posible. Porque al final nos encontramos con el problema de siempre, que en una traducción, especialmente de una lengua tan antigua, pues los matices se van perdiendo. Entonces, él sí que va marcando algunas diferencias. Él es muy pesado diciendo que le parece muy bien que se traduzca al inglés, pero insiste mucho en que el lenguaje que se debe utilizar en una traducción al inglés moderno debe ser también tradicional e incluso ligeramente algo arcaico. Lo justo para que se entienda, pero que no se use jerga normal, que no se use slang, porque si no pierde bastante la musicalidad del poema. Y eso es más o menos lo que él cuenta en las notas del prefacio. Solo como curiosidad que Unwin, Alan Unwin les quería tanto que para este prefacio tan extenso, al final supuso que el libro fuese más costoso de publicar, porque si ellos tenían pensado X número de páginas, pues les gustó tanto el prefacio que, como ya hemos comentado, se publicó íntegro, que de hecho tuvieron que ampliar bastante el cuaderno. Creo que fue 1 o 2 cuadernillos más, lo cual supuso que fuese más dinero a la hora de la impresión. Bueno, y ya para terminar, por mi parte, comentaros que esta obra se difundió también, se distribuyó también en los Estados Unidos por Barnes & Noble, que no es la misma editorial que Houghton Mifflin, que es la que se encargó del Hobbit. En este caso es otra editorial bastante famosa, que es Barnes & Noble, también tiene librerías, o tenía librerías, es una cadena de librerías allí. En Nueva York en 1950, y Tolkien volvió a repasar este texto, cambió algún par de cosas que consideraba que se deberían mejorar, en las que se había equivocado, y poco más. Muy bien. Bueno, yo también no tengo mucho más que añadir, efectivamente, que recomendar Los monstruos y los críticos. Yo creo que hablaremos más adelante de él, ¿vale? Porque es la deconstrucción que él hace de la obra de Beowulf, y es muy interesante porque él, sin entrar demasiado en detalle, fundamenta la obra en lo siguiente: el protagonista no es Beowulf, el protagonista son los monstruos. Una de las razones por las que se va a denostar en el mundo académico esta obra anglosajona es porque está desestructurada. Hay una primera parte donde Beowulf el Gauta es joven y luego pasan un montón de años, ya se convierte en rey, pasan un montón de años y va a la segunda parte. Tolkien lo que hace es establecer como conexión o como vínculo a los monstruos. De ahí que se llame Los monstruos y los críticos, porque son para él la parte relevante de la obra. Entonces, lo recomiendo mucho. Ya digo que está descatalogado, pero en su momento no era complicado de encontrar y es muy, muy interesante. Ahora en la casa del libro lo venden por 160 euros, chicos. Ahora que habéis cobrado la extra, es en vuestro momento. Casi nada. Entonces, bueno, a pesar de que en la carta 34 que hemos leído, él diga que puede que Beowulf fuera una inspiración quizá indirecta, cuando el capítulo del robo de la Copa de Oro es exactamente igual, yo creo que merece la pena por eso, porque es una influencia muy directa con toda la obra de Tolkien. Y listo. Nada más. Muchísimas gracias a todos por venir. El próximo programa, Arede, les hemos dicho mañana. Sí, el próximo programa, no del Secreter, pero sí del Twitch de la asociación, lo tenemos mañana a las 9:30, que es la maleta de Tolkien, donde vamos a irnos a conocer Bournemouth. No sé si algunos sabréis cuál es la relación de Tolkien con Bournemouth, quizá otras personas no, pero bueno, mañana lo averiguáis.
Nos vemos aquí a las 9:30. Aquí servidora volverá a estar al pie del cañón. Y el próximo programa del Secretario de Tolkien, pues como siempre es dentro de un par de semanas, que yo creo que es el día 11 de julio. Sí, eso es. Y poca cosa más. Muchísimas gracias a todo el mundo por escucharnos. Esperamos que tengáis un buen par de semanas. Muchas gracias a aquellas personas que habéis estado comentando en el chat. Esperamos vuestros comentarios en YouTube. Ya sabéis que, bueno, los leemos todos y tomamos nota de las cosas que nos decís. Y nada, también estar atentos a las redes sociales de la asociación, que en estas 2 semanas seguro que llegan cosas que os parecen muy interesantes. Eso. Un besito a Un todo el mundo. saludo, adiós. Chao.